Maduro acorralado, sus posibles reacciones. En este último tramo electoral, el régimen venezolano de Nicolás Maduro quedó acorralado por los propios resultados de su gobierno. La autoproclamada revolución que encarna terminó siendo una máquina de generar angustia, pobreza insostenible y un éxodo sin precedentes. En un cuarto de siglo, manejando uno de los países con mayor variedad de riquezas de todo el mundo, no tienen absolutamente ningún éxito para mostrar, mientras que todos los indicadores de calidad de vida de los ciudadanos venezolanos solo demuestran un grave deterioro. Paradójicamente, la autodenominada revolución eligió el nombre de un gran libertador de América para dedicarse a quitar libertades personales, cercenar derechos individuales, vincularse con gobiernos de dudosa representatividad democrática, aislar al país del resto del mundo y enriquecerse por medio de la corrupción. Lo opuesto al legado de Simón Bolívar. Entregar el destino de un país a manos de idealistas incapaces que estaban encandilados por una Cuba que pregonaba ser un faro ideológico alternativo terminó siendo muy caro. La propia Cuba de Castro finalmente terminó siendo un verdadero parásito de otros países que siempre tenían que sostener económicamente su revolución. Algún día se sabrá cuánto le robaron los hermanos Fidel y Raúl Castro a Venezuela, manipulando con habilidad los resentimientos sociales que tenía Hugo Chávez y las ambiciones de grandeza de Nicolás Maduro para financiar y tratar de exportar su autoritario socialismo del siglo XXI. Venezuela quiere recuperarse y, a pesar de los años de tiranía, no baja los brazos en la lucha por sortear los innumerables obstáculos que el régimen le pone, tratando de evitar que el pueblo consiga una representación electoral real para ganar en elecciones limpias. Pero la Plataforma Unitaria Democrática tomó la resolución unánime de designar como candidato presidencial unitario a Edmundo González Urrutia, y es una noticia tan alentadora que es celebrada por la mayoría de la población y también por la comunidad internacional. Genera genuina esperanza ver no solo el respaldo unánime de María Corina Machado como líder de la oposición, sino ver también que se van sumando los apoyos de todos los referentes que desde hace años vienen luchando por sacar, a fuerza de voto popular, a un régimen dictatorial que ya no puede seguir presentándose bajo la fachada de una democracia. Pero en todo este escenario de relativo optimismo, no se debe perder de vista que Nicolás Maduro tiene secuestrada a Venezuela y, como un verdadero captor, va a intentar negociar un rescate y un salvoconducto como condición para entregar el país. Es esperable que en este corto periodo que resta hasta el 28 de julio se abran negociaciones ocultas con diferentes factores de poder internacional que le permitan a Nicolás Maduro conseguir alguna garantía para dejar el poder y no ir preso. Esto lo destacamos porque, al igual que en un secuestro, si no se llega a un acuerdo con el secuestrador, seguramente no cumplirá con la entrega, y ese es el riesgo más grave en este momento. La prioridad es que Nicolás Maduro entregue el poder. La evidencia de un final que se aproxima se hace sentir cada vez más en el seno del gobierno, y las presiones internas de los cómplices del largo saqueo bolivariano se hacen cada vez más fuertes, ya que dentro del mismo régimen no todos aceptan la realidad de que deberán entregar el poder y se comienzan a activar distintas alternativas del sálvese quien pueda. Un sector radical del gobierno considera que el régimen debe seguir por las buenas o por las malas y alimenta la idea de continuar con lo de siempre. Esto es, inhabilitar cualquier candidato, perseguir opositores y dar batalla electoral manejando las reglas al límite y más tarde contar los votos, aunque pierdan el aval de los observadores internacionales. Ya tienen experiencia en hacerlo y un sector pretende hacerlo de nuevo. Llevan en los últimos 13 años más de 1.500 ciudadanos inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral, entre los que se cuentan figuras como Juan Guaidó, Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, Corina Lloris y una lista que podría seguir creciendo por miedo. También es sabido que han cometido fraude electoral adulterando resultados en el recuento, y si bien el Consejo Nacional Electoral no lo admite e incluso lo desmiente, hasta la propia empresa Smartmatic denunció la adulteración cometida en 2017. Al miedo y la cobardía de siempre, ahora le suman la desesperación. El plan incluye restringir al máximo las posibilidades de votar a todos los venezolanos en el exterior, con excusas de todo tipo y maniobras que incluyen la limitación de horarios de atención o directamente el cierre de embajadas y consulados, ya que es sabido que todo voto externo es opositor, así que hay que impedirlo. Internamente impulsaron la nueva ley contra el fascismo, aprobada en primera discusión el 2 de abril por la legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela. En las próximas semanas pasará a segunda discusión y, como tienen mayoría, se aprobaría.
Con esa herramienta legal, planean iniciar con urgencia una persecución ideológica a todos los opositores y fundamentalmente instalar el necesario descreimiento para que los venezolanos que buscan un cambio no logren creer en la transparencia y de esta manera baje la concurrencia a votar. A nivel comunicación, intentarán instalar un relato basado en 3 puntos centrales para recuperar algo de credibilidad. El primero, que el bloqueo afecta, pero no condiciona el crecimiento del país, se puede crecer. El segundo, la corrupción interna fue un factor que perjudicó la economía, pero ahora van a perseguir y castigar a todos los funcionarios con un pedido de prisión perpetua y recuperar los fondos. Y el tercero, PDVSA proyecta un crecimiento sustancial de la producción, ampliando la capacidad operativa y aumentando las exportaciones de petróleo y gas. Nicolás Maduro está obligado a ser creativo y esa no es una de sus cualidades, ni la de su entorno. Además, María Corina Machado ha logrado finalmente liderar un proceso en el que reúne a todos los venezolanos que buscan un cambio y cada nueva mentira del régimen es un nuevo argumento para darle apoyo a Edmundo González Urrutia. María Corina Machado hizo un llamado por las redes sociales mostrando la unidad para que vayan a votar. Su mensaje fue claro, dijo: "Ya tenemos fecha, ya tenemos tarjeta y ya tenemos candidato apoyado por todo el mundo. Hoy faltan 99 días porque ya tenemos fecha, 28 de julio. Ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia". La realidad de Venezuela, ya expresado en informes previos, es que el país está quebrado, no hay recursos genuinos en ningún sector de su economía, no puede tomar más deuda, tampoco imprimir una moneda que no tiene valor, no puede acceder a las reservas de oro en Inglaterra, las sanciones económicas continúan, los pocos recursos se los lleva la corrupción y ya no alcanza para todos, así que al gobierno no le queda otra que volverse contra los propios y buscar culpas por la falta de dinero, y es que hacer campaña sin dinero no es bueno para ningún oficialismo, y mucho menos para este que destruyó todo el tejido productivo del país y que soporta las sanciones comerciales iniciadas por la administración Obama, profundizadas por Trump y continuadas por Biden, que les redujo el tamaño del botín bolivariano en un 70%. Mentir en el Acuerdo de Barbados les otorgó un plazo de tiempo y algo de dinero al levantar parte de las sanciones, pero también dejó claro que, si no fuera por la presión externa, no existirían elecciones limpias en Venezuela. La economía del régimen pasó de comprometida a directamente precaria, como ya hemos adelantado en los informes previos sobre Maduro con suficiente detalle, y si no los vieron, los invitamos a hacerlo desde nuestro canal. 3 informes bien detallados para comprender la realidad de un pueblo que padece a una corrupta clase dirigente que les secuestró el país. A inicios del año 2023, cuando estalló el escándalo de corrupción de la petrolera estatal PDVSA, había caído todo el entorno en un entramado de manejos financieros en donde se dijo que habrían desaparecido 21.000 millones de dólares de las arcas públicas. El dinero nunca apareció. La corrupción de PDVSA ya era histórica, pero la coladera que le hicieron los funcionarios fue tan descarada que ya dejaron sin dinero al régimen, así que iniciaron una purga en la que se detuvo a 61 personas involucradas y se los sometió a un juicio del que no hay mayores avances. Sin embargo, en el medio del escándalo, el ministro de Petróleo Tarek El Aissami solo presentó su renuncia, publicó un tuit desde su cuenta el 20 de marzo de 2023 y nadie más supo de él. Estaba desaparecido, hasta que fue encontrado por el fiscal general Tarek William Saab. El fiscal general de Venezuela es muy capaz cuando busca. Ya había sido capaz de encontrar a María Corina Machado culpable de sedición y traición a la patria. Y pasamos ahora a Venezuela. Allí la Fiscalía General anunció este martes la detención del ex ministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami, por su presunta participación en una trama millonaria de corrupción que comenzó en PDVSA y se habría extendido a otras empresas estatales. La confirmación del arresto se produce tras un año sin conocerse el paradero del exministro. El fiscal general Tarek William Saab anunció la detención del poderoso exministro de Petróleo, El Aissami, quien será imputado por 5 delitos, entre ellos traición a la patria y legitimación de capitales. El fiscal anunció que finalmente apareció el presunto jefe de la trama de corrupción multimillonaria en dólares en la empresa PDVSA y presenta el caso como una buena noticia para la alicaída imagen del régimen, que de esta manera pretende dar muestra de la lucha contra la corrupción, como veníamos expresando.
El ahora detenido Tarek Zaidan el-Aissami Madá se lo consideraba un funcionario protegido debido a que era una pieza clave en la relación entre Venezuela e Irán. Él siempre fue quien facilitó las operaciones iraníes en América Latina y además fue su puente en la relación. El-Aissami es conocido por sus fuertes vínculos con Irán, Hezbollah y otras organizaciones terroristas. De hecho, su padre fue el representante en Venezuela del partido Ba'ath, el mismo de los dictadores Bashar al-Assad y Saddam Hussein. Uno de los hombres fuertes del chavismo y de los más radicalizados, el-Aissami es también sospechado por Estados Unidos de tener relaciones con el narcotráfico. La situación apremia, el tiempo se acaba y ya no queda dinero para todos, así que no habrá recursos ni para tomar medidas populistas de emergencia, porque hay que dar prioridad económica a los militares, que son la verdadera garantía y sostén del régimen. El problema de el-Aissami con Maduro tiene que ver con dinero y los negocios. Tarek el-Aissami tendrá que dar novedades del dinero desaparecido o será condenado por el propio régimen al que sirvió y del que fue parte. La presión es tan fuerte que los demás detenidos en relación con el caso de corrupción de PDVSA están apareciendo suicidados bajo custodia del Estado, como el caso del coronel marino José Lugo Aguilar, exdirector de PDVSA y persona de confianza de el-Aissami, que apareció ahorcado en su celda el 17 de abril pasado y es el tercer caso. Uno se suicidó en abril del año pasado, estando también en custodia del Estado, según las autoridades, y otro en arresto domiciliario por temas de salud. Coincidencias que mandan mensajes en clave mafiosa. Maduro necesitaba disponibilidad de dólares para afrontar los retos electorales y el-Aissami no supo explicarle las cuentas. Una campaña electoral sin plata para entregar al pueblo es un fracaso asegurado, y Maduro está desesperado por revertir su oscuro final de algún modo. Con el-Aissami preso, pretende ofrendar un trofeo valioso a la prensa internacional y a los chavistas convencidos, pero desencantados, que todavía creen que los problemas del país son todos a causa del bloqueo y una probable corrupción que tal vez exista. Maduro lo exhibe esposado, rodeado de agentes de seguridad, camino a un juicio ejemplar y asegurando que llegará hasta las últimas consecuencias en la lucha contra la corrupción. La realidad del gobierno venezolano hoy se asemeja a la de cualquier pandilla delictiva en el mundo. Permiten que los miembros cometan ilícitos para lograr sus ingresos, pero a medida que los fondos se van acabando, se preserva al líder y se elimina a los que son prescindibles. La posibilidad de seguir sosteniendo ante el mundo que Venezuela es una democracia constitucional es cada vez más complicada porque no hay apoyo popular interno, la población los aborrece y está convencida que no pueden sacar al país de la situación en que los metió, al contrario, lo agravarían, por lo que esta vez no están dispuestos a tolerar más maniobras ni fraude. El resto de los países de la región venían tolerando la mentira de la fachada democrática de Venezuela porque había gobiernos progresistas que callaban por conveniencia o cierta complicidad, pero los aires de cambio de Latinoamérica están dejando en evidencia que determinadas recetas fracasaron estrepitosamente y quienes las siguen sosteniendo ya es en contra de la voluntad popular, que ahora está mirando nuevas ideas que garanticen el avance de la economía y las interdependencias comerciales con el resto del mundo. Al régimen de Maduro solo lo pueden sostener presidentes como el también colombiano Gustavo Petro, el nicaragüense Daniel Ortega o el cubano Miguel Díaz-Canel, porque incluso el brasilero Luis Inácio Lula da Silva ya no avala determinadas posiciones de restricción a las elecciones libres y el chileno Gabriel Boric, a pesar de ser socialista, ya no puede disimular la mala relación que está teniendo con las actitudes de Maduro. Las izquierdas del continente se están despegando de la situación de Venezuela. Hasta el expresidente socialista de Uruguay, José Pepe Mujica, ya le soltó la mano y lo cuestiona abiertamente. Para el resto del continente, Nicolás Maduro es simplemente un dictador usurpando un cargo mediante el fraude. Cualquier victoria de Maduro es una derrota para el mundo democrático. Pero esta vez no tiene recurso alguno para simular una fraudulenta nueva victoria, por lo que surgen otros temores que hay que saber prever para anticiparse. No hay que pecar de ingenuidad en esta compleja situación de llegar de la mejor manera al final de la tiranía. La magnitud de delitos, algunos de lesa humanidad, que ha cometido el régimen en los últimos años lo colocan a Maduro en situación de ir a juicio y recibir una segura condena, por lo que hay que contemplar la realidad de una situación de transición. Nicolás Maduro no será nunca un expresidente que irá por el mundo dando conferencias o un referente de consulta para otros mandatarios. Será un delincuente en fuga. Chile pudo salir de 17 años de la dictadura militar de Augusto Pinochet, otorgándole el cargo de senador vitalicio que le aseguraba un retiro decoroso e impunidad hasta su muerte. Probablemente el ejemplo no es el más adecuado, pero la idea es presentar la problemática tal como es. Un dictador no deja el cargo y listo.
Maduro secuestró a Venezuela y se va a comportar como un verdadero secuestrador acorralado. En Argentina, la dictadura prefirió iniciar una guerra para tratar de levantar el sentimiento patriótico y conservar el poder en 1982, antes que convocar a elecciones y hacer una transición democrática ordenada. El resultado fue pésimo. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y es que no es descabellado que un desesperado Nicolás Maduro movilice más fuerzas militares hacia el Esequibo y, violando el derecho internacional, inicie un conflicto con Guyana para utilizarlo de excusa y suspender las elecciones por amenaza externa. Y en Venezuela, Nicolás Maduro aprobó una ley para anexarse la región del Esequibo, un área que representa alrededor de 2/3 del territorio de Guyana. Un contexto que se da tras las denuncias por parte del mandatario acerca de presuntas bases militares secretas estadounidenses en la región. Maduro asegura que Washington tiene en esta zona rica en petróleo núcleos del Comando Sur y de la CIA, unas células que según el régimen fueron concebidas para preparar agresiones a la población del sur y del oriente de Venezuela y provocar así una escalada contra su gobierno. Desde que el país celebrara un controvertido referéndum en diciembre sobre este tema, esta nueva medida del gobierno genera temores sobre una posible invasión de Venezuela a la vecina Guyana. Otra opción es que, si no logra las suficientes garantías como para entregar el poder, incluso habiendo perdido las elecciones, se declare abiertamente un dictador y no reconozca el resultado. Está en comunicación con Rusia e Irán para que lo asistan, ya que la situación de Cuba será un espejo de la misma suerte que tenga Venezuela y no hay consejo de ellos que tenga valor. Según información periodística, Maduro tiene programada una visita al Kremlin y otra alternativa es que tal vez vaya y se le olvide regresar. Todo es posible en un dictador que necesita impunidad. Una situación similar ya tuvimos en Latinoamérica cuando en noviembre de año 2000 el presidente peruano en pleno ejercicio Alberto Fujimori, mientras era acusado de delitos de corrupción, viajó a una cumbre internacional y se terminó quedando en Japón, desde donde remitió por fax al Congreso de la República su renuncia formal. Fujimori renunció por un fax. De ese nivel estamos hablando. O sea, un presidente de la República que se da un viaje a Japón y en Japón renuncia a la presidencia con un fax. En ese tiempo no había WhatsApp. I feel very much that my resignation as the president of the Republic of Peru has been done here in Japan. La oportunidad de sacar a Maduro del poder es la prioridad del pueblo de Venezuela, por lo que les pedimos a todos los que estén en condiciones que concurran a votar porque esta vez tienen todas las posibilidades de ganar el poder y recuperar la gestión de su país. Deben hacerlo. Por eso hoy más que nunca te necesitamos. Necesitamos que todos los venezolanos dentro y fuera del país formemos parte de la gran plataforma 600K para garantizar que cada voto cuente. Que formes parte de la gran alianza nacional Gana para transformar a Venezuela. Después vendrá, en un segundo tiempo, la hora de la justicia y la pacificación interna. Seguiremos de cerca este complejo proceso electoral que tiene en vilo a toda la región, por lo que los invitamos a suscribirse y quien pueda, a brindarnos apoyo en nuestro canal independiente. Y a todos los venezolanos les pedimos: no se olviden este 28 de julio de 2024 de hacer la importante tarea que mejorará su situación y calidad de vida. Será un día histórico.